La pandemia por COVID-19 transformó el mundo. Más allá del impacto sanitario, su huella en la economía global fue profunda. Millones de empleos perdidos, empresas cerradas, mercados inestables y gobiernos enfrentando decisiones críticas. Hoy te presentamos a 3 expertos en el tema. Andrea Ramos, economista enfocada en desarrollo social. Gersón Cruz, analista en políticas públicas y mercados emergentes. Y Christopher Álvarez, estratega financiero y consultor internacional. Ellos nos guiarán a través del complejo impacto económico que dejó la pandemia. La pandemia de COVID-19 fue declarada oficialmente el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud. A partir de ese momento, el mundo cambió de forma drástica. No solo fue una crisis sanitaria, también fue una crisis económica global. Empresas cerraron, millones de personas perdieron sus empleos y los gobiernos tuvieron que tomar decisiones drásticas como cuarentenas y cerrar fronteras. Contexto global y economía internacional. A nivel internacional, la pandemia provocó una caída histórica en la economía mundial. Según datos del FMI, y el PIB global se contrajo alrededor de un 3.5% en 2020. Los sectores más afectados fueron el turismo, la aviación, el comercio minorista y los servicios. Además, se rompieron muchas cadenas de suministro y el comercio global sufrió retrasos e interrupciones sin precedentes. Los países más golpeados fueron aquellos con economías dependientes del turismo, exportaciones o petróleo. Además, en América Latina, por ejemplo, las economías se paralizaron, los índices de pobreza aumentaron y muchas empresas pequeñas no lograron sobrevivir. Comparaciones con crisis pasadas. Si comparamos esta crisis con otras del pasado, como la gripe española de 1918, vemos similitudes en el colapso del sistema de salud y la necesidad de medidas drásticas. Sin embargo, en 2020, la economía global estaba mucho más interconectada, por lo que el impacto económico fue más generalizado. En comparaciones con las crisis financieras del 2008, podemos decir que la del COVID-19 fue más rápida y simultánea. Mientras en 2008 la caída vino desde los bancos, en el 2020 afectó directamente a la producción, el consumo y el empleo al mismo tiempo. Con todo esto, podemos ver que la pandemia no solo fue una emergencia médica, sino un verdadero terremoto económico. Entender el contexto y compararlo con otras crisis nos ayuda a analizar las respuestas que vinieron después y lo que podríamos mejorar en el futuro. Una frase muy bonita que leí haciendo estos 2 trabajos de finales de economía internacional fue una de Albert Einstein que me gustó mucho, que dice así: las crisis no nos definen, pero sí revelan quiénes somos y qué tan preparados estamos para cambiar. Hola, mi nombre es Andrea Sofía Ramos López y hoy le estaré hablando sobre los impactos inmediatos de una crisis global en la economía mundial, los sectores más afectados y medidas que tomaron distintos gobiernos y organismos. El primer punto es el impacto inmediato en la economía mundial. Cuando ocurre una crisis global, como lo fue por ejemplo en la pandemia del COVID-19, la economía sufre de forma casi instantánea, se rompen las cadenas de suministro, cae la producción y disminuye el consumo. Los mercados financieros responden con caídas fuertes y aumenta el desempleo. En general, se produce una desaceleración económica global que afecta tanto a países desarrollados como en desarrollo. De segundo punto tenemos sectores más afectados, como por ejemplo podría ser el turismo. El turismo, las restricciones de viaje y el cierre de fronteras hicieron que millones de vuelos se cancelaran, hoteles y agencias de viaje perdieron ingresos durante meses. Por ejemplo, en 2020, el turismo internacional cayó más del 70% según la OMT. También está la parte del transporte. Tanto el transporte aéreo como el terrestre
se vieron demasiado limitados. Las aerolíneas perdieron miles de millones y muchas empresas de transporte público vieron una reducción dramática en sus pasajeros. También tenemos como ejemplo las pequeñas empresas, especialmente en sectores como gastronomía, comercio local o entretenimiento no pudieron sostenerse. Algunas cerraron definitivamente por no cubrir gastos fijos sin ingresos. Como tercer punto están las medidas tomadas por gobiernos y organismos frente a esta situación. Gobiernos y organizaciones internacionales implementaron medidas urgentes. La ley CARES en Estados Unidos, este programa inyectó más de $2 billones en ayudas para empresas, cheques directos a ciudadanos y subsidios de desempleo. La Unión Europea, la UE, lanzó el fondo Next Generation EU, un plan de recuperación económica que destinó más de 750.000 millones de euros para apoyar a los países miembros más afectados. También programas sociales en varios países se ampliaron subsidios, se ofrecieron moratorias de pago y se crearon ayudas alimentarias para poblaciones vulnerables. Estas medidas buscaron evitar una crisis social aún más grave. En resumen, una crisis global puede tener efectos inmediatos y devastadores en la economía mundial. Sectores como el turismo, el transporte, las pequeñas empresas son especialmente vulnerables y por eso las medidas rápidas de apoyo tanto a nivel nacional como internacional son fundamentales para mitigar los daños y preparar una recuperación. Gracias. Durante los últimos años, el mundo se enfrentó a uno de los desafíos más complejos del siglo. Una pandemia que no solo puso a prueba nuestros sistemas de salud, sino también nuestras estructuras económicas, políticas y sociales. En este análisis crítico es fundamental reconocer lo que funcionó, lo que fracasó y las lecciones debemos extraer para construir un futuro más justo y resiliente. Comencemos por lo que funcionó. La propuesta científica fue el desarrollo acelerado de las vacunas. Fue sin duda uno de los mayores logros colectivos. La colaboración internacional entre investigadores, universidades y laboratorios privados fue una prueba de que cuando el objetivo es común, los avances pueden llegar a ser mucho más rápidos que nunca. También vimos ejemplos inspiradores de solidaridad entre las comunidades, redes de apoyo vecinal y los esfuerzos por parte de organizaciones civiles para asistir a los más vulnerables. Sin embargo, también es necesario señalar lo que no funcionó. La pandemia evidenció las grietas de un sistema económico global profundamente desigual, mientras que millones de personas perdían sus empleos, sus hogares o incluso su vida. Las grandes corporaciones multinacionales vieron aumentar sus ganancias de forma histórica. La concentración de la riqueza se acentuó, mientras que millones quedaron al margen del sistema de salud y de los apoyos gubernamentales. Esta desigualdad no es nueva, pero la pandemia la volvió imposible de ignorar. A nivel global, los países del sur enfrentaron una recuperación más lenta, con menor acceso a vacunas, tecnología médica y recursos financieros. El discurso de cooperación muchas veces se quedó en promesas, mientras que el acaparamiento de recursos por parte de los países más ricos acentuó una brecha entre el norte y el sur global. Frente a este panorama surge una pregunta urgente: ¿cómo construir un futuro diferente? La respuesta no puede ser un regreso al status quo. Necesitamos un nuevo pacto económico internacional que ponga al centro a las personas y al planeta. Esto implica reformar el sistema de justicia tributario global para que las grandes corporaciones contribuyan de forma junta. Garantizar el acceso universal a servicios esenciales como salud y educación e impulsar economías circulares y sostenibles. A nivel nacional, debemos repensar nuestras prioridades presupuestales, apostando a la ciencia, la innovación y la justicia social. El Estado tiene un papel irreemplazable como garante de derechos y el regulador de dinámicas del mercado, pero también la ciudadanía debe de asumir un rol activo, informarse, participar, exigir transparencia y rendir cuentas. La pandemia no nos dejó una dolorosa lección, pero también una oportunidad histórica. Ojalá no la desperdiciemos. Esta pandemia fue un llamado de atención. No podemos volver a lo mismo.
Es momento de construir una economía más justa y más resiliente.